Yuri Rabasa, buenos días y feliz entrada de año, que no habíamos hablado. Muy buenos días, ¿qué tal, José? ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves este entorno económico a la espera del dato de empleo que vamos a conocer a mediodía aquí en Europa, 8:30 costa este de Nueva York, y va a marcar, o que es el dato principal prácticamente de lo que llevamos de año? Bueno, sin prácticamente. Totalmente. De hecho, vamos a explicar un poco por qué va a ser el dato principal que vamos a estar todos pendientes hoy. Y es que los mercados están reaccionando a un entorno donde las políticas de los bancos centrales están redefiniendo estos movimientos que estamos viendo en renta variable, en divisas y en bonos, recrudeciendo lo que es la clásica guerra bonos versus acciones, ¿no? Esa guerra en la cual compiten por el dinero. Si hay tipos de interés más altos, el dinero se marcha de las acciones hacia los bonos y viceversa. Si hay tipos de interés más bajos, vuelven al mercado de acciones, ¿no? Entonces, hemos visto esta semana el informe de la FED, del FOM, que ha comentado que las tasas de interés, pues lo más probable, los tipos de interés los mantengan más tiempo altos de lo que en principio podíamos pensar en torno al verano, ¿no? Y es que la inflación no está ni mucho menos controlada, estamos viendo unas inflaciones subyacentes que están por encima de las inflaciones generales, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo cual quiere decir que la inflación no está ni mucho menos controlada. Si a eso le añadimos las políticas que se esperan por parte de Trump en función de sus promesas electorales, que pueden llevar a aranceles y demás, pues podemos tener una inflación todavía acentuada, ¿no? Estoy compartiendo ahora en pantalla un gráfico que he construido con el S&P 500, que lo vemos en azul, y en verde veríamos los rendimientos de los bonos a 10 años. Y he marcado en rojo la franja que va entre el 4,5% y el 5% de la rentabilidad de bonos a 10 años, para ver la correlación que hay, lo que ha ocurrido cada vez que la rentabilidad de los bonos a 10 años en Estados Unidos ha alcanzado recientemente esa franja roja, ¿no? Entre el 4,5% y el 5%, porque refleja muy bien lo que es esta guerra entre renta variable y renta fija. Fíjate cómo cuando en torno a septiembre, a partir de septiembre del año pasado, del anterior, del 2023 ya, alcanzó la rentabilidad de los bonos, superó el 4,5%, lo vemos aquí, como el S&P 500 inició una corrección. Ocurrió de nuevo en abril del año pasado, en 2024, volvió a entrar en esa zona roja y de nuevo el S&P 500 volvió a corregir. Y recientemente, desde finales del año pasado, y con cierta tendencia alcista, con fuerza, las rentabilidades de bonos a 10 años están ya en el 4,7% en Estados Unidos, y estamos viendo cómo el S&P 500 pues está realizando ese movimiento lateral, que ahora sí, si nos vamos al gráfico lo veremos un poco mejor. Vemos ese movimiento lateral que pone en peligro, porque cada vez se acerca más a ese soporte que está en torno a los 5.860 aproximadamente. Entonces, el mercado está pendiente precisamente de esos datos de empleo, porque si si viéramos unos datos de empleo suficientemente robustos, veríamos unos tipos de interés más altos por más tiempo y viceversa, ¿no? Al final, esta es la lucha constante entre quién va a traer la atención, el mercado de bonos o el mercado de renta variable. Fíjate cómo con el Nasdaq ocurre lo mismo, también estamos viendo un mercado correctivo cerca de su soporte. En el Russell 2000 también comenzó a reaccionar mucho antes, en cuanto empezaron a subir las rentabilidades de los bonos, porque son acciones, son compañías que les afecta muchísimo más las tasas de interés. Y si nos vamos a Europa, pues podemos ver cierto impulso alcista, pero más motivado por esa continuidad que se espera por parte del Banco Central Europeo de continuar la bajada de tipos de interés, mucho más que por una fortaleza de la economía europea, que sabemos que se enfrenta a graves problemas estructurales. Vamos a Asia, porque estamos viendo estas caídas recientes en la bolsa en la bolsa china, y hemos visto esta madrugada pues ese aviso de suspensión en la compra de bonos por parte del Banco Popular de China, ¿no? Que se está pasando de frenada. Es lo que pasa cuando toqueteas demasiado la economía, y está en ese ciclo la economía china de toquetear demasiado, ver que se rompe, deshacer el camino y ver que podemos seguir toqueteando, ¿no? Y eso está volviendo locos a los mercados financieros, con un yuan que buscan estabilizar, porque se está depreciando mucho frente al dólar, pero que es una lucha bastante complicada, porque vemos que el dólar está imparable, con esos diferenciales de tipos de interés que le favorecen, y que esperamos
que continúe ganando fuerza el dólar, ¿no? Estoy mostrando ahora el euro-dólar porque antes estabais comentando ese posible acercamiento hacia la paridad del euro-dólar y es un escenario pues que está a la vista, ¿no? Que se podría dar. Ya que estoy aquí con las divisas, quiero mostrar también el dólar-yen. He marcado en rojo una zona de posible intervención del Banco de Japón, porque también ha habido declaraciones a este respecto, y es que les preocupa un yen demasiado débil porque encarece sus insumos, ¿no? Sus importaciones de la parte inicial de su cadena de valor. Si eso ocurriera, si siguiera acercándose a esa zona roja, el riesgo de que haya una intervención por parte del Banco de Japón aumenta. Si a esto le juntamos el hecho de que hoy podría haber movimientos bruscos en el dólar, en las bolsas y demás que pudieran acercarse a estos niveles en el dólar yen, pues mucho ojo porque podríamos ver también mucha volatilidad en el dólar yen. El Bitcoin, que estos días se ha acercado tras una corrección de 2 o 3 días, cada vez que se acerca a ese 100.000 parece que tiene cierta resistencia, ¿no? Se cierran posiciones, pero por el momento está aguantando bastante bien, pero mucho ojo a ese nivel de 93.000, porque si lo pierde, 92.500 diría más bien, podríamos ver una corrección de muchísimo más nivel. De momento creo que estas correcciones que estamos viendo estos últimos días se deben más a la fortaleza del dólar. Y a este respecto me llama la atención el oro, que estamos viendo cómo acercar un poquito más, como en los últimos días, a pesar de esa fortaleza del dólar, está recuperando posiciones, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que el mercado está volviendo a ver al oro, podría despertar, vemos fortaleza intrínseca y el mercado está viendo al oro como un valor refugio de nuevo, ¿no? Que parecía que se había parado un poco esa tendencia desde mediados de octubre. Pues muchísimas gracias, Yuri, por toda esa fotografía. Vamos a ver el dato de empleo a partir de las 2:30 de la tarde. Buen día y buen negocio. Estaremos pendientes. Buen día, hasta luego.